Hola, muy buenas a todos, me presento, mi nombre es María del Carmen González García y el de mis compañeras Carmen Gallardo Montes y Joana Muñoz López. Lo primero de todo, bienvenidos a nuestro vídeo, a nuestra presentación, en la que queremos haceros llegar y de algún modo también haceros partícipes de la investigación que hemos estado realizando de forma conjunta acerca del impacto que tuvo la COVID-19 en los familiares de personas con trastorno del espectro del autismo. Concretamente nosotras nos centramos en la ciudad autónoma de Ceuta, en España. Así que sin nada más que decir, espero que os resulte interesante y aprendamos juntos y vamos a ello. Bien, me gustaría comenzar retrocediendo un poco en el tiempo, contextualizarnos en la COVID-19, saber qué fue, para de este modo, a lo largo de las diferentes diapositivas que hemos ido desarrollando, poder completar nuestro objetivo final, el cual voy a mencionar a continuación. Por ende, por tanto, ¿qué fue la COVID-19? Pues bien, sé que para muchos, sin duda, recordar y retomar estos momentos, los momentos vividos durante la COVID-19, no es una tarea sencilla, pero para nuestra investigación resulta una pieza clave. Por ello, ¿qué fue el COVID-19? Como bien indica su nombre, en el año 2019, un virus altamente contagioso, mortal y completamente desconocido se originó en una ciudad china, en Wuhan. Poco a poco, de forma paulatina y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es decir, el poco conocimiento que se tenía acerca de este virus y, por tanto, el poco acceso que se poseía en cuanto a las herramientas, qué herramientas emplear para detener su avance, originó que se expandiese por el resto del mundo, ocasionando de este modo una de las pandemias mundiales más arduas de los últimos tiempos. Cada país tomó una serie de medidas, las que creyeron oportunas, para evitar el contagio masivo en su país. En el caso de España, en el año 2020, el 14 de marzo, la gestión que se llevó a cabo para ello fue la instauración de un estado de alarma. Principalmente se inició durante 15 días naturales. ¿Qué conllevó este estado de alarma? Pues bien, se limitaba la movilidad de la ciudadanía durante 15 días naturales. ¿Qué significa esto? La población debía permanecer en sus hogares durante 15 días naturales, teniendo permiso únicamente para salir al exterior para casos excepcionales, como puede ser suministrar, acudir a alguna cita médica, es decir, cualquier quehacer que fuese excepcionalmente importante y que no se pudiese prolongar. Esta primera toma de decisión, la reducción de movilidad, tenía una serie de consecuencias, como puede ser también la limitación de las relaciones sociales. Los seres humanos somos enteramente sociales. Necesitamos la sociabilización con otras personas para desarrollarnos, para nuestro día a día, nuestra salud mental. Entonces se vio afectada por completo con la medida tomada por el gobierno. Otra de las medidas y de las consecuencias que tuvo esta reducción de la movilidad a consecuencia de la pandemia fue el cierre de los centros escolares, de cualquier legislación educativa. Por tanto, ahondamos más en el rechazo a las relaciones sociales. Ya los discentes no podían acudir a los centros educativos, no podían relacionarse con sus iguales, reduciendo de este modo cualquier tipo de relación. Por supuesto, la rutina de toda la población se vio modificada por la supresión de estas relaciones sociales. Básicamente la rutina de los niños siempre es acudir al centro educativo, llegar a casa y después las actividades extraescolares. Y teniendo en cuenta que todo ello se limitó, ya podemos comprobar el enorme cambio que supuso para ellos. Este cambio y estas medidas afectó a toda la población, a todas, pero nosotros nos vamos a centrar en las personas con trastorno del espectro del autismo. ¿Qué supuso para ellos este confinamiento en el hogar? Porque al principio hemos comentado que se decretaron 15 días naturales de delimitación social, pero conforme el avance de la pandemia se fue prolongando.
A continuación vamos a ver un poco por encima, grosso modo, el trastorno del espectro del autismo, una de las piezas claves para comprender la temática de este trabajo, de este artículo. El trastorno del espectro del autismo, el TEA, una de las principales características es ese déficit social y comunicativo que tienen. Por lo tanto, volviendo a lo anterior, esa reducción de la movilidad podemos encasillar, podemos prever la dificultad que supuso para las personas con trastorno del espectro del autismo. Si de por sí ya cuentan con un déficit social y comunicativo, reducirle aún más esas interacciones supuso una serie de consecuencias que veremos más adelante a lo largo de este vídeo. Otra de las características básicas de una persona con TEA son los patrones repetitivos o conductas estereotipadas y una escasa flexibilidad a los cambios. Me reitero, volvemos a lo anterior. Durante el confinamiento la rutina se vio de la noche a la mañana completamente modificada. Si para las personas fue muy complicado habituarse a ello, imagínense cómo debió ser para las personas con TEA, que de por sí ya poseen dificultades en ello. Pues bien, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, el objetivo principal de nuestra investigación, el motivo principal, es conocer cómo vivenciaron, qué experiencia tuvieron los familiares de las personas con trastorno del autismo durante la pandemia, durante el confinamiento en los hogares. Nosotros, como hemos mencionado al principio de las diapositivas, nos hemos centrado en la ciudad autónoma de Ceuta, en España. Ya habiéndonos puesto un poco en contexto sobre la temática de nuestro trabajo, el motivo de nuestra investigación, vamos a profundizar un poco más en ello. Ahora vamos a pasarnos a el método que hemos utilizado para el análisis de los datos. Lo vamos a dividir en 4 categorías. Trataremos los participantes, los instrumentos, el procedimiento y el análisis de datos. Comenzando por los participantes, hemos contado con la ayuda de 18 familias ceutíes, de entre ellos madres, padres u otros cuidadores. También hemos diferenciado entre sexo. Contamos con 15 mujeres y 3 hombres, en edades comprendidas de entre los 23 y los 65 años. El instrumento que hemos empleado para la recopilación de datos es un enlace de Google Form, en el que existen varias preguntas relacionadas pues, con el estado de ánimo de los familiares durante el confinamiento, crisis de ansiedad, dificultad para paliar y lidiar con el cambio de rutina tan radical que supuso. Son una serie de cuestiones para poder partir de ello a la hora de nuestra investigación. El cuestionario se titula Cuestionario para familias de personas con trastorno del espectro autista ante la COVID-19. ¿Qué procedimiento hemos llevado a cabo? Ha sido por diferentes vías. Por un lado, ese enlace, ese Google Form, se ha compartido a personas conocidas, cercanas a nosotros, para ver si nos podían echar esa mano. Por otro lado, también lo hemos compartido por redes sociales, hemos acudido a Asociación de Autismo en Ceuta y también en varios centros educativos nos han querido brindar esa ayuda. Y por otro lado, por último, el análisis de datos se ha realizado mediante el paquete estadístico SPSS, la versión 28.01, y se han realizado sobre todo análisis inferenciales. Una vez que hemos recopilado los datos y los hemos analizado, queremos comentaros los resultados que hemos obtenido en nuestra investigación. Nosotras lo hemos agrupado en 4 bloques principales, los que bajo nuestro punto de vista han sido los más destacados. El primero es en cuanto a qué ítems ha sido más concordante entre los participantes, siendo este el echar de menos, echar en falta, las salidas al exterior y la sociabilización. No nos resulta sorprendente teniendo en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente. Los seres humanos somos seres completamente sociales, necesitamos de la comunicación con otros seres humanos y por tanto cuando nos delimitan esta posibilidad afecta a nuestro desarrollo personal, mental y por tanto a nuestro día a día.
queda claro con que ha sido el ítem más concurrido entre los encuestados. Por otro lado, tenemos que la mitad de los participantes, es decir, el 50%, mostraron mayores crisis de ansiedad y de estrés durante este periodo, durante el confinamiento por la COVID-19. En tercer lugar, tenemos esa sensación de desbordamiento, de no poder con la situación, de no poder lidiar con nuestro día a día que está aconteciendo, con la nueva rutina que ha surgido. Y también la gran mayoría de los familiares han confesado sentir esa sensación constante de no poder lidiar con la situación, ya que no solo se trata de una crisis sanitaria, sino que conllevó consecuencias sociales, personales, y más teniendo en cuenta que estamos tratando con familiares, con personas que tienen algún familiar con trastorno del espectro del autismo. Y por último, pero no menos importante, el 44,4% de la población, a pesar de lo mencionado anteriormente, coinciden en que no mostraron grandes dificultades para lidiar con el cuidado y la atención de su familiar con TEA, algo que resulta sorprendente teniendo en cuenta lo anterior. Y por último, añadir que hemos encontrado diferencia en relación a el nivel de estudio y la edad de los participantes, es decir, las personas con estudios superiores, maestría, universitarios, coinciden en que han tenido mayores crisis de ansiedad y nerviosismo, sí les ha resultado más complicado el cuidado de sus familiares, y todo ello tiene una explicación la cual veremos posteriormente. Y en cuanto a la edad, los familiares con edades menores también han coincidido en tener mayor dificultad y mayor nivel de ansiedad y de nerviosismo durante este periodo. Para finalizar, me gustaría iniciar una breve discusión, un breve análisis de los resultados que hemos obtenido, saber qué nos quieren decir, qué nos muestran esos resultados. Pues bien, en el año 2013, dos autores muy relevantes confirmaron que había más posibilidad de padecer depresión en familiares, en padres de hijos con trastorno del espectro del autismo. Y además no solo eso, sino que los progenitores de hijos o hijas de infantes con trastorno del espectro del autismo tenían mayor posibilidad de divorcio o separación. Por otro lado, hemos comentado anteriormente que hemos encontrado una diferenciación en cuanto al nivel de estudio de los familiares, coincidiendo con que las personas con nivel de estudios superiores tuvieron mayores crisis de ansiedad, sensación de desbordamiento, y pensamos que eso es debido a que, por lo general, dichas personas con grados superiores, con estudios superiores, pudieron trasladar su trabajo al hogar. Por lo tanto, se pierde esa diferenciación, esa distancia que existe entre el trabajo y el hogar. Ya no existe esa oportunidad de desconectar del trabajo, puesto que lo estás trasladando al hogar. Por tanto, los niveles de ansiedad aumentan. Por último, recalcar la enorme situación que vivieron ya no solo las personas con trastorno del espectro del autismo durante el COVID-19, sino también sus familiares, quienes de algún modo u otro querían evitar que sufriesen sus familiares grandes consecuencias a raíz de la pandemia. No solo teníamos que lidiar con una de las crisis sanitarias más arduas, sino que también con la muerte de algún familiar, con el agotamiento mental, con la reducción de las relaciones sociales. Es decir, fue un momento de catástrofe en todos los aspectos, que no solo debemos quedarnos con lo que supuso a nivel sanitario, sino a nivel mental, y concienciarnos de la dificultad que supuso para aquellos familiares que tuvieron que lidiar en el hogar, no solo con todo ello, sino también con el cuidado de su familiar con trastorno del espectro del autismo. Y sin nada más que decir, concluyo ya este resumen sobre nuestra investigación. Espero poder haber concienciado sobre la problemática que supuso para las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familiares el confinamiento en los hogares durante la gran pandemia de la COVID-19. Espero también haber podido abrir la mente e imaginar
otras experiencias aparte de cómo lo vivimos nosotros. Y muchas gracias por la atención. Un saludo.